y hasta el momento hemos hablado de la oración. Me parece importante que haya sido la primera charla, ¿verdad? Porque lo primero que nos abre camino delante de Dios es buscarlo en oración. Después Sergio habló sobre la importancia de vivir en comunidad. Realmente vivir en comunidad, que personas me conozcan, conocer a las personas y compartir mi fe con ellos es algo que me abre el cielo, es algo que me acerca a Dios de una manera especial. Y hoy vamos a hablar de un valor, puña, yo creo que es, no importa si me equivoco, pero creo que es el más importante. Que si vemos la Biblia de tapa a tapa, es el valor sobre el cual se construyen todos los otros valores. Y estoy hablando de la humildad. Hoy vamos a hablar de la humildad y obviamente que nadie está capacitado para hablar de este tema. Solo sería el Señor Jesús, entonces me tocó a mí. Antes de empezar vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe y nos dirija. Señor, bendito sea tu nombre porque tú eres humilde. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tú eres fiel. Bendito sea el nombre de Jesús, porque nos ha amado hasta el final. Señor, hoy estamos aquí reunidos en la viña con la intención de conocer tu corazón, con la intención de ser transformados por tu poder, por tu espíritu y por tu presencia. Señor, no hay ni una sola persona en esta habitación que no necesite desesperadamente de la humildad que tú nos quieres ofrecer. No hay aquí ninguna persona que no haya sufrido en su vida por falta de humildad. Y por lo tanto, Señor, entonces nos acercamos sensibles, nos acercamos humildes, nos acercamos con el corazón abierto para que tú lo moldees. Y Señor, lo hacemos emocionados porque el solo pensar este tema, sabemos que hay profundidades y que hay poder. Te damos gracias por tu palabra porque nos va a guiar y te damos gracias porque nos podemos juntar en comunidad a aprender, Señor. Te pido que me dirijas, me ayudes a mí, nos ayudes a todos a estar en un mismo espíritu. Y te recordamos, Señor, a los muchachos de Supernova para que hagas maravillas en sus corazones, para que levantes una generación de adoradores, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El otro día, yo soy parte de un chat en mi teléfono de gente que ayuda en el planeamiento de Supernova. Y el martes les puse que por favor tenía una petición de oración. Les compartí mi petición de oración y después les dije, siéntanse libres de compartir sus peticiones de oración en este mismo chat. Y una amiga, ¿verdad? Una muchacha, esta fue su petición de oración. Dijo, yo les pido que porfa oren por mí, por mi humildad. Siento que muchísimas veces no soy abierta con mis debilidades. Siento que muchísimas veces no soy abierta con las cosas que más me cuestan. Y creo que Dios me pide que lo haga. No quiero tener una careta, no quiero poner y reflejar algo que no soy. Quiero poder ser lo suficientemente vulnerable para que otros conozcan mis debilidades.
Y me pareció una perfecta manera de iniciar la charla, una definición perfecta de lo que es la humildad. Ella estaba totalmente consciente de que era necesario ir más allá de sus debilidades y no solo que ella los conociera, sino abrirse a ellas. Y la manera en que vamos a estudiar esto, la primera parte les voy a contar cómo vamos a abordar el tema. Vamos a abordar el tema contraponiendo el orgullo y la humildad. A veces se aprende más de un tema contraponiendo el contrario. Y después de ver varias ideas del orgullo y la humildad, vamos a llegar a Filipenses capítulo 2, donde hay un escrito del apóstol Pablo increíble, súper jugoso sobre la humildad, y nos vamos a quedar ahí para finalizar. Entonces vamos a estar viendo las dos. Entonces el orgullo es nuestro más temible enemigo. Es aquello, ¿qué es el orgullo? El orgullo es aquello que no permite que nuestro corazón esté sensible a Dios y sea humilde delante de Dios, sea sencillo. Es todo lo que se apodera de nuestro corazón que no nos permite acercarnos a Dios y que nubla nuestra mente. Ojo lo malo que es el orgullo, que es lo que no nos permite acercarnos a Dios. Hay algo que no nos dificulta y nos obstaculiza llegar donde Dios. Se llama orgullo. Y no estar con Dios, no estar cerca de Dios es lo peor que nos puede pasar. El orgullo es tan poderoso que nos impide avanzar en el conocimiento de Dios y dar nuestro fruto como seres humanos y como hijos de Dios. Y yo no sé usted, pero el orgullo a mí me ha causado sinsabores tan fuertes en temas tan complicados y en temas tan simples. Yo le he pasado muy mal en una boda por puro orgullo. Y han sonado un montón de canciones que me gustan, que me hubieran gustado bailar, pero que estoy lleno de orgullo y no las pude aprovechar. Entonces no solo el orgullo nos afecta a acercarnos a Dios, nos afecta a ser transformados y a dar fruto, sino que nos afecta en bodas y en cumpleaños y hasta nos afecta pasarla bien en la iglesia. Entonces, si el orgullo es nuestro peor enemigo, eso quiere decir que la humildad es nuestra mejor amiga. Y como mejor amiga, entonces hay que buscar la compasión. Me encantan los proverbios cuando dice, está hablando de una cualidad del autor de los proverbios y dice, esto es tan importante que lo deberías amarrar a tu cuello, como para que no se te vaya a ningún lado. Esa es la humildad, hay que perseguirla de tal manera, es nuestra mejor amiga, hay que amarrárnosla al cuello para que se quede ahí. La humildad es la madre, y ojo esto, la humildad es la madre de todo gozo. Si usted quiere tener gozo, si usted quiere vivir gozoso, si usted quiere, no es lo mismo, pero voy a utilizar la palabra, si usted quiere llenarse de felicidad, si usted quiere vivir gozoso, tiene que eliminar el orgullo y más bien tiene que acercarse a la humildad. Alguien orgulloso cuesta que sea gozoso, porque siempre le está faltando algo o siempre está compitiendo contra alguien. El humilde tiene capacidad de gozarse fácilmente. No sé si recuerdan la bienaventuranza. Dice Jesús en el Sermón del Monte, dichosos los ¿qué? Los pobres en espíritu. Dichosos los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué el reino de los cielos es de los pobres en espíritu o de los humildes? Porque el reino de los cielos se le entrega a aquellos que tienen sus manos abiertas. Los humildes abren sus manos en conciencia de necesidad. Los orgullosos no abren sus manos, las tienen cerradas porque creen que no necesitan de Dios y no necesitan de nadie. O sea, que crecer en humildad es crecer en gozo. Crecer en humildad es tener una vida más feliz. Y yo no sé, a mí me ayuda, no sé si le ayuda a usted, ojalá que sí,
ver los orígenes del orgullo. El orgullo nació con el diablo, con Satanás. En la Biblia se le llama, cuando nace, Lucifer. El libro de Isaías nos cuenta que este ángel precioso se rebela contra Dios por orgullo, porque quiere ser mayor que Dios. Ahí nació el orgullo, y no solo nació ahí, sino que Lucifer se lo trajo y se lo pasó a nuestros padres, Adán y Eva, y ellos también se volvieron orgullosos y querían saber del árbol del bien y del mal, querían tener el conocimiento, se volvieron orgullosos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos los pecados son del diablo, pero el orgullo podemos rastrearlo al puro principio y es total y absolutamente diabólico. Y cuando yo lo identifico de esa manera, como, ¿verdad? Yo pienso, mentí, y yo digo, qué torta, es un pecado, hice algo mal, pero no lo asocio inmediatamente con el diablo. Pero digamos, la manera en que nos lo está poniendo aquí el orgullo es invención del diablo. Entonces el orgullo viene de ahí. Yo no quiero tener algo que ver con todo eso tan feo y tan oscuro de aquel lado, ¿verdad? Es destructivo. Ojalá Dios nos ayude a ver el orgullo de esa manera. ¿De dónde viene? Cuando uno dice, no, yo no quiero tener nada que ver con eso, viene de un lugar tan feo. Y por el otro lado tenemos la humildad. ¿Y la humildad a dónde nace? La humildad podemos decir que nace en Jesús. Jesús es el representante número uno por excelencia de la humildad. Él, al revés de Lucifer, él estaba en el trono y dejó su trono y se volvió como cada uno de nosotros. Se hizo semejante a nosotros, el acto más grande de humildad. Jesús no se aferró a su puesto, sino que lo entregó. ¿Verdad? Los que les gusta el liderazgo, la cualidad más importante de un líder es la humildad, y nos lo dice Jesús en Marcos 10:45. Yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Eso es la humildad, nace de Jesús y es servicio y es entregarse. No sé si lo han visto, a veces los orgullosos buscamos compararnos con otra gente. Es algo muy dado por una persona orgullosa. Pero lo vacilón es que buscamos personas menos capaces de nosotros para nosotros quedar un poco mejor. Entonces hallamos consuelo en buscar personas que hacen las cosas no tan bien como nosotros. Entonces nos sentimos superiores. Pero ojo, que el orgullo no es solo sentirse superior a alguien. Orgullo es sentirse inferior a alguien. Porque hay unos de nosotros que no nos sentimos superiores a alguien, sino nos sentimos inferiores a alguien. Y cuando nos sentimos inferiores a alguien, estamos diciendo, Dios no me diseñó bien. Todos nosotros somos diseñados por Dios y todos nosotros tenemos el mismo valor. Fuimos creados a imagen y semejanza. No es creído el que se cree mejor solamente. No es orgulloso, es también el que dice, uy, yo soy menos, yo soy poquitico que esa persona. No. Para nada, Dios te creó bien, tenés el mismo valor. La humildad, por un lado, el orgullo nos hace compararnos a otros y la humildad nos hace compararnos a Jesús. Y yo no sé si usted pensaría lo mismo que yo. Cuando yo pienso compararme a Jesús, uno diría, uy, y si uno se compara con Jesús se agüeva. Pero es que no, la humildad, ese es el secreto y lo precioso de la humildad. Que nos comparamos, que la humildad verdadera de corazón, nos comparamos con Jesús, vemos que jamás damos la talla, pero lo que nos da es un gran anhelo de imitarlo.
y poder ser un poquito más como Él. La humildad no te destruye diciéndote no sos igual, te falta un montón. La humildad nos comparamos con Cristo porque no hay que compararse con nadie más. Nos comparamos con Cristo y vemos todo lo que nos falta, pero decimos, uy, qué rico, qué delicia, qué propósito alcanzar el carácter de Jesús. Yo sé que me falta demasiado y nunca voy a ser como Él, pero qué delicia. La humildad me eleva a ser mejor, no me arroja para abajo como el orgullo. La humildad nos ayuda a decir, me falta mucho que crecer, pero soy radicalmente amado por Dios. La persona orgullosa envidia a los demás, envidia el éxito de los demás, no soporta que otros les vaya muy bien. La persona humilde se alegra cuando Dios deposita su gracia sobre otros. Hablando de orgullo, les voy a contar una historia. Hace 2 semanas me invitaron, una empresa consultora de recursos humanos me invitó a trabajar con ellos en Nicaragua durante día y medio a hacer un trabajo ahí con una empresa muy grande en Nicaragua. Y era una buena oportunidad, creo que yo sentí que iba a ir a aprender bastante y me ganaba una platilla que no me hubiera ganado. Entonces dije, no, voy para Nicaragua. Y yo me sentía muy halagado, muy feliz de que me habían llamado, me habían considerado, wow, vamos a Nicaragua y qué lindo, ¿verdad? Rodrigo. Y en los correos empecé a darme cuenta que los correos cada vez copiaban a más gente. Ya no era solo a Rodrigo, sino Rodrigo y los otros, y Rodrigo y los otros. Y yo dije, bueno, pero ¿quién son los otros? Bueno, cuando me di cuenta, era una buceta para Nicaragua. No era solo Rodrigo. Y yo me agüevé. Porque yo pensé al principio que me habían escogido a mí, pero escogieron a 12 más. Por supuesto, gracias, no por supuesto, porque a veces esas cosas me cuesta superarlas. Gracias a Dios lo superé rápidamente, pero así es mi orgullo y así es el suyo. En ciertas otras maneras. Yo estaba contento porque me habían escogido a mí, pero ahora que escogieron un montón, no estoy tan contento porque yo quería todo para mí. Yo no quería que le fuera bien a todos. Yo quería ser yo el mejor consultor, que no hubieran otras opciones. Pero Dios nos dice, así no es mi corazón. La humildad se alegra en el bienestar de todos. La humildad se alegra en que a aquella persona le vaya tan bien en la fe, en los negocios, con los hijos, en todos los aspectos de su vida. La humildad se alegra, ¿verdad? Constantemente la Biblia nos dice, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Y si uno es orgulloso, no llora con los que lloran. Si uno es orgulloso, solo llora por las cosas de uno. Pero si es humilde, tiene empatía. Si es humilde, se identifica con otros y aprende a estar en sus zapatos y se pone feliz por otros. Les voy a contar solo un detallito de humildad. No es realmente no es humildad, pero es una característica que va en la humildad, que es la de alegrarse por otros. Yo como mucho, pero si es carne o pollo o algo así, lo que usted quiera. Nunca he tenido que darme por vencido. Y una de las cosas que yo más le agradezco a mis papás, pero sobre todo a mi papá, es la ilusión que él le da porque yo coma. Y la ilusión más carajillo era más obvio, ahora no tanto, pero que él me decía, escoja
Y íbamos a un lugar y él me preguntaba mientras yo estaba comiendo que cómo está, como unas 3 veces, y que si era suficientemente grande, porque mi tata se ponía feliz de que yo estuviera comiendo bien y suficiente y grande. Y a mí eso me conmueve. ¿Y qué es? ¿Mi tata estaba comiendo? Sí, también. Y no estaba comiendo bien. No, estaba comiendo bien. Pero la ilusión de él era que yo estuviera satisfecho y que yo comiera bien y que yo estuviera tranquilo. Y yo veo ahí el corazón de Dios. Así es el Señor con nosotros. Y así quiere el Señor que nosotros seamos con los demás. En humildad. Quiero que vos estés contento. Quiero que vos estés bien. ¿No es eso lo que hizo Jesús? Dejó su trono y vino aquí para que nosotros estuviéramos bien. Para que su alegría fuera completa. Persona humilde, ya casi llegamos a Filipenses. Persona humilde entiende, soy creación, soy una criatura. Si conozco a Jesucristo, soy un hijo, soy creación de Dios. Y como creación, necesito un creador. No soy independiente, necesito un creador. Necesito estar vinculado a un creador y vinculado a las criaturas alrededor mío. Persona humilde entiende que es una creación de Dios y que no es independiente. Persona orgullosa, quiero ser independiente, tengo que lograrlo solo. No necesito ni de Dios ni de nadie más. Y ojo, no crean que cuando hablo de persona independiente no necesito de Dios ni de nadie más, estoy hablando de un ateo. Estoy hablando de nosotros cuando le damos la espalda a Dios un lunes a las 3:30 de la tarde. Entonces, Filipenses 2, del 1 al 4, dice así. Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos y les dice, les está escribiendo como iglesia, ¿verdad? Pensando en su bien común, en su comunalidad. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Viene clave, humildad. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ahí está la clave de humildad, ¿verdad? Nadie debe velar por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. No hagan nada por egoísmo ni vanidad. Somos tan frágiles. Qué vacilón cuando somos un grupito y llega alguien con un poquito de egoísmo o vanidad. Se acabó. ¿Se han dado cuenta de eso? Una fiesta bonita de mucha gente la puede arruinar solo una persona. Y Pablo les está escribiendo como iglesia. Vean, muchachos, ustedes son una iglesia lindísima, preciosa, se están formando. Pero desde ya les tengo que decir, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Y no busque solo sus propios intereses, busque los de los demás primero. Porque así permanecerán juntos. No compitan. ¿Verdad? Muchas veces competimos. Aquí no hay coro, pero si hubiera coro, algunos madres y algunos padres estuvieran peleando porque metieron al de Rodrigo en el coro y al de David no está en el coro. ¿Y por qué enseña Rodrigo tanto? Debería enseñar a aquel otro. Y en nuestro trabajo es igual y en nuestra casa igual. Mami, ¿por qué le compraste tal cereal a Rodrigo y no me lo compraste a mí?
Vos lo tratés. Siempre es una competición por quién es el que hace qué. Y Pablo les está hablando, no hagan eso. No lo hagan por vanidad, no lo hagan por vanidad, no lo hagan compitiendo, sino que pongan a los otros antes que ustedes mismos. Un excelente ejemplo es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 1 del 10 al 12. Pablo les está hablando a los corintios y los corintios están diciendo, uy no, a mí el que me enseñó fue tal, no, a mí el que me enseñó fue Apolos, no, el más galleta es Rodrigo, no, el más galleta es Andrés. Y Pablo les dice, les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía. Sergio habló de armonía el otro día. Armonía no es que todo suene igual. Armonía es que todos los instrumentos suenen al mismo tiempo y generen un sonido bonito. Eso nos dice Pablo, que es la humildad. Que todos vivan en armonía. ¿Qué significa eso? Que si Rodrigo hace usted diga, usted trate y ore y le pida a Dios, Dios, ayúdame a ver lo bonito del sonido de Rodrigo. Y yo llego, y uno, Señor, no veo nada bonito en el... Así somos con las personas, ¿o no? No veo nada bonito en ese sonido, pero Señor, ayúdame. En algún momento el Señor nos va a dar el corazón. Pero es eso. Es eso. Vivan en armonía, respeten el sonido de cada persona. Que todos vivan en armonía y que no haya división. Que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. ¿Y cuáles son las rivalidades? Que unos dicen, me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, y otros a Cefas, y otros yo a Cristo. Y después Pablo les dice, todos somos de Cristo, no se trata de seguir a ninguno. Busquemos la armonía, busquemos estar unidos, busquemos estar juntos. Las personas humildes piensan en los demás, los orgullosos solo piensan en ellos mismos. Entonces yo me pregunto, ¿estoy buscando la humildad? ¿Estoy pensando en otras personas? Algo muy bonito ha pasado con Chris y conmigo. El que no sabe quién es Chris, Chris es el pastor general aquí. Chris es muy directo y ya llevamos suficientes años trabajando juntos como para que, bueno, él y yo siempre hemos tenido conversaciones así agitaditas, pero ya teníamos suficientes años juntos como para que después de una reunión él me llama y él me confronta con algo que hice. Y algo que Dios está tratando en los dos, por lo que pueden orar si quieren, es que somos muy impositivos. Y él pero voy a hablar de mi parte. Él me lo ha estado llamando la atención a mí. Como que empujo. Sobre todo en una reunión llego y empujo. Y él como que me está enseñando a, no empuje, deje que las cosas pasen, pregunte. Haga más preguntas y deje que las personas le traigan información. Si usted ya sabe a dónde quiere llegar, está bien, pero no llegue todavía. Llegue con todos. Entonces me he dado cuenta que soy muy impositivo. Pero le pregunto yo a usted, el ser impositivo dificulta mi humildad. ¿Qué será el detalle que imposibilita, uno de los detalles que imposibilita que vos alcances también humildad? A veces creemos que somos mejores que todo, ¿verdad? Si a veces lo pensamos, no lo decimos, pero lo pensamos. Si este montón de babosos se callaran.
pero en humildad buscamos a Jesús y viéndolo a Él nos damos cuenta de nuestro orgullo. Vean Filipenses 2, 5, 6 y 7. La actitud de ustedes nos dice cuál actitud debemos de tener. Debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cuál fue esa? Quien siendo por naturaleza Dios, quien teniendo trono, quien siendo independiente, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y más bien por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Se rebajó. Lo mismo hizo Jesús, ya lo había hecho. Lo hizo en la eternidad. Lo hizo y lo hizo en el aposento alto también, ¿verdad? Llegan todos, entran. Pedro y Juan tuvieron la tarea, habían escogido bien. Nadie sabe que por qué un segundo piso, pero está bonito. Entraron y cada uno entraba y volvía a ver. No hay nadie que limpie los pies. ¿Me los irá a limpiar Juan? Yo no se los voy a limpiar. Y Juan pensaba lo mismo. Yo no se los voy a limpiar a Pedro. Y en eso entra Tomás y piensa, no hay quien lave pies. ¿Se los lavo a Pedro? No, se los voy a lavar yo a Pedro, jamás. Entraron los 12 y adivinen qué. Nadie le lavó los pies a nadie. Por eso es que muchos de nosotros estamos pobres. Por eso es que muchos de nosotros no tenemos trabajo. Por eso es que muchos de nosotros estamos gordos. Porque simplemente no pedimos, asumimos que alguien lo va a hacer, asumimos que alguien nos va a ayudar y al final nada pasa. Y dice Filipenses, tengan la actitud de Cristo Jesús, que siendo Dios se rebajó. Entonces Jesús los vio, nadie agarró el churuco, Jesús se quitó el manto y empezó a lavar los pies de todos. Humildad. Tengan la misma actitud. Él era el jefe, pero Él lavó los pies de todos. Sabía que Judas lo iba a traicionar. Le lavó los pies. Los puso antes. Eso es lo que se llama en teología la encarnación. Dios se hizo carne. Dios tomó carne. Dios se vistió para ayudarnos. Jesús era interesante porque tenía sus atributos de Dios, pero muchas veces los ponía de un lado, ¿no es cierto? Jesús perdonaba pecados. ¿Y quién perdona pecados más que Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús ahí era Dios, pero de repente les decía, ¿quién me tocó? Si yo hubiera sido Pedro, le digo, maestro, solo usted sabe quién lo tocó, yo no. Usted es Dios. Pero Jesús en esos momentos no sé si no sabía, pero a veces tenía sus atributos, a veces no. Jesús se quitó los atributos y aprendió a leer y escribir. Se quitó su omnisciencia y dijo, para hacerlo bien, para hacerlo completo, para identificar, como dice el libro de Hebreos, para identificarme con ellos en todo, voy a aprender a escribir, siendo yo omnisciente. Él se quitó sus atributos. Y entonces yo me pregunto, Rodrigo, ¿se quita usted sus atributos, aunque sea el más pequeño que tenga, para poner a otros antes? ¿Se tira usted al piso para lavar pies? Hay que estar en la cancha, no podemos ser espectadores. La humildad no es pasiva, la humildad es activa, la humildad está en la cancha. Yo me he dado cuenta que es una costumbre, no sé si mundial o en los Estados Unidos, pero ya he ido a 2 universidades donde lo he visto. Seguro todos van a decir, obvio, pero yo me acabo de dar cuenta. El presidente de la universidad tiene una casa en el campus. Entonces siempre que el presidente, ya lo sabían, me imagino. Ok, yo lo descubrí. Entonces, cuando yo estaba en mi universidad, el presidente de la universidad a las 7 de la mañana salía en buzo
a limpiar toda la universidad. Y a mí siempre me impresionaba. Sentirlo tan cerca, hasta en buzo, ¿ah? Porque después lo veía a las 9 de la mañana perfecto con corbata. Pero al verlo en buzo y al verlo sudando y al verlo saludando, medio chino de haber dormido y recogiendo la basura, como que yo sentía que él era más cercano a mí. Seguro eso era lo que él quería, alguna de las cosas que quería modelar. Entonces, tal vez una buena pregunta: ¿cuán cercano se sienten mis hijos de mí? ¿Cuán cercano se siente la gente de la iglesia de mí, el vecino de mí, mi compañero de trabajo? Porque si ellos se sienten cercanos, si ellos sienten que yo soy como ellos, tal vez es porque reflejo algún tipo de humildad. Versículo 8 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Palabra clave, ¿cuál es? Obediencia. Jesús, obediencia y humildad son así. Jesús dice, fue tan obediente que fue obediente hasta la cruz. Jesús tenía, la humildad de Jesús fue tanta que él se sometió a la voluntad de su Padre hasta las últimas. Y yo lo puedo ver en mi vida. A veces es fácil para mí ser humilde. Ejemplo muy tonto. Recoge los vasos. ¿Sí? Obedezco y me someto. Saca la basura. Obedezco y me someto. Anda a Bindi y me traes tanto. Y ahí para mi obediencia. Porque es fácil ser humilde hasta cierto punto. Pero Jesús nos dice, la humildad que yo quiero de ustedes es la humildad que llega hasta los últimos pasos. Hasta la muerte si es necesario. Esa es la humildad que yo modelé. El hombre más humilde hizo el acto más humilde. ¿No es cierto? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahí empieza humildad. Venga a nosotros tu reino. Venga a mi reino, el de Rodrigo Fournier. No, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en la casa, aquí en la viña. No la mía, ni la de este a la par, tu voluntad y tu reino. Es someterse y ser obediente a Dios y a los demás. La humildad está establecida en la renuncia del yo y el aprovechamiento de la mayoría. ¿Y qué quiero decir con eso? Renuncio a mí para bendición de muchos. ¿Qué hizo el Señor? Renunció a sí mismo. Él murió en la cruz para salvación de todos. Eso es humildad. Lo que casi nunca pasa, pero digamos que usted está en un aeropuerto y usted es 24 de diciembre y usted no ha ido a Estados Unidos hace 25 años y como buen tico tiene un pariente en Nueva Jersey y se va a Nueva Jersey y está en Houston a punto de hacer la conexión y le dicen se acabaron los boletos, está todo, hay nieve o alguna de esas. Y usted tiene a sus hijos con ustedes que van a conocer a su tía por primera vez en Nueva Jersey para el 25 de diciembre. Los regalos no los lleva usted, los compró su hermana en Nueva Jersey. Todos los chiquitos no tienen regalos para Nueva Jersey. Y usted está gritándole al counter que por favor, que usted tiene que estar en Nueva Jersey, que la Navidad de los chiquitos, que lleva 25 años, que salió de las 5 de la mañana y usted está gritando. Y de repente solo llega un hombre y hace, señora, tranquila. Yo tengo un tiquete con los de mis hijos, que son 3 igual que los suyos, pero yo tengo familia aquí en Houston. Yo he decidido quedarme aquí en Houston
y darle los tiquetes a usted. Eso es humildad. ¿Por qué? Porque es renuncia del yo, pero además para bendición de muchos. El Señor no nos pide renunciar a nosotros mismos por deporte. El Señor nos dice: Rodrigo, la humildad es tan tuanis, tan increíble, tan dinámica, que es renunciar con propósito. Es renunciar y ver la bendición de lo que vos renunciaste en otras personas. Que se coma él la carne, que se la coma, y vea cómo se come la carne, gordo se está comiendo esa carne, qué bien. Y le baja la mayonesa y uno dice: qué bien. Varias veces varias veces ha sido muy bonito. Tal vez algunos de ustedes se han notado ver algunos de los cuidacarros aquí. Yo vuelvo a ver y está Fabián, el machillo de ojos verdes, aquí sentado, que nos dejó los carros sin cuidar. Alguien llegó y le dijo: Fabián, vaya usted a escuchar la charla y yo me quedo aquí cuidando los carros. Humildad, renuncio de mí mismo para bendición de otro. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. La humildad no tiene nada que ver con soy poquitico, yo no llego y soy insignificante. Lo más lejano a la humildad, porque eso no es lo que Dios dice de usted. Usted es un hijo amado, una hija amada. La humildad es: sé quién soy. Soy un hombre amado por Dios. Y sé que Dios me ama tanto que puedo renunciar a esto y dárselo a otros para su bendición. Eso es humildad. Romanos 5:8 nos lo explica de un enfoque diferente y dice así: si tienen que aprenderse un versículo, este es uno de esos. Pero Dios demuestra su amor por nosotros. ¿Cómo lo demuestra? En esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué un enfoque diferente de la humildad? Que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo siguiente: una persona humilde es la persona con un carácter capaz de decidir amar sin recibir nada a cambio. Aún cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo era el hombre más humilde del mundo, porque él sabía que Rodrigo no iba a reaccionar hasta que él quisiera. Yo le estuve dando la espalda por 19 años de mi vida. Le estuve dando la espalda, y aún así él me amó. Aún así él estuvo tras mío. Y eso es humildad, porque él lo había decidido. Jesús no dijo, o alguno de nosotros lo ha dicho: ya insistí demasiado, ya yo di demasiado. Ya, más bien se salvó, ¿verdad? Más bien agarró mucho. Agarró mucho, porque sos el rey de Francia, vos. Ahí así somos. Bueno, yo voy a ayudar, o yo me voy a brindar, o yo voy hasta aquí. No estoy diciendo que nos volvamos locos, ¿verdad? Pero hasta donde Dios quiera, o donde usted pueda. Pero siento yo que un espíritu humilde lo lleva a uno a tomar una decisión de que no importa lo que me devuelvan, yo les voy a entregar lo que yo he decidido en mi corazón. Y eso es lo que hizo Jesús. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Una persona humilde define o decide una actitud de amor y entrega hacia los demás sin importar la actitud que los demás definan contra ella. Vean este versículo chivísima, es uno de los versículos más, de los versículos preferidos de Martín Lutero, el creador de la Reforma, uno de los creadores de la Reforma. Y él siempre dijo que este era el versículo del gran intercambio.
Este es el versículo del gran intercambio. Y entonces él dice así: al que no cometió pecado alguno, Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, en Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cuál es el gran intercambio, Lutero? Este es: él no cometió pecado alguno, y nosotros recibimos esa justicia como si nosotros no hubiéramos cometido pecado alguno, y a él se le impuso nuestros pecados. A nosotros Dios nos trató como hijo, pero a Jesús lo trató como pecador en la cruz. Mi orgullo es puesto en Jesús y su humildad es puesta en mí. Y al final, Filipenses 2, del 9 al 11, dice así, para terminar ese pasaje: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Me encanta cuando dice esas cosas. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, o sea, en todo lado. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay que aprender a leer la Biblia, ¿verdad? Y vean lo que dice: por eso lo exaltó. Entonces uno dice: por eso, ¿por qué? ¿Verdad? Así empieza este versículo. Por eso, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué estaba hablando antes? De su humildad. Por la humildad de Jesús, Dios lo exaltó. Principio bíblico: todo aquel que se humille será enaltecido, pero todo aquel que se enaltezca será humillado. Proverbios 16, 18, ¿qué dice? Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería le sigue el fracaso. Es un principio de toda la Biblia, casi tan fuerte y tan general como lo que uno siembra, uno recoge. Dice: por eso Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Por qué? Porque fue humilde, Dios lo exaltó a lo sumo. Entonces, si nosotros de alguna otra manera queremos que nos vaya bien en nuestra vida, si de alguna manera queremos tener un éxito bonito, agradable delante de Dios, si en alguna manera queremos tener buenas relaciones, si en alguna manera queremos estar bien, pareciera que el mapa es humildad. Porque el que sea humilde será enaltecido. Es una promesa del Señor. En la época de Pablo, y cuando fue escrito esto, el rey o el emperador era no sé cómo decirlo, perdón por mi ignorancia, era Nero. Ay, es que yo lo leo en inglés, sí, Nerón. Era el emperador. Y entonces, en todo acto cívico, todavía existen los actos cívicos, para el que no sabe. El otro día estuve conversando con un maestro de un liceo de Torrúcares, y le pregunté, y me dijo: actos cívicos igual que siempre, todas las semanas, ¿no? Cuando uno cantaba Saludo a la Bandera. Antes, en esta época en que Pablo escribe, en cualquier acto cívico, en cualquier acto político, en cualquier acto deportivo, que había muchísimos en todo el Imperio Romano, era alabado y puesto en alto el nombre de Nerón. Se aprovechaba cualquier momento para que todos obligadititicos pusieran en alto el nombre de Nerón. Pero Pablo le da la vuelta a la tortilla y nos muestra aquí en Filipenses lo que pasó con Jesús.
y nos cuenta quién es el nombre más importante, quién heredó el mejor nombre gracias a su humildad. Y nos dice, por eso, por su humildad, Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. La humildad de Jesús llevó a Dios a ponerlo sobre todo nombre. El nombre de Jesús está más alto que el nombre que Luis Guillermo Solís, está más alto que el nombre de Osama, Barack Obama. El nombre de Jesús está más alto que el nombre de Justin Bieber, está más alto que todos los nombres. Y está más alto y debe ser más alto por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Dios le dio grandeza y gloria a su Hijo por su desprendimiento. Y Dios nos invita, te daré grandeza y te daré gloria por desprendimiento. Dios no nos va a dar a nosotros grandeza o gloria por cuentas bancarias, grandeza o gloria por carros, grandeza o gloria por títulos. Y yo no sé usted, pero yo los busco constantemente. Dios nos dará grandeza y gloria cuando nos vea lavándole los pies a los demás. Porque a esos son los nombres que Él pone en alto. Y por eso es que el nombre de Jesús es el más alto de todos. Para que ante ese nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y todos creímos que era vara. Todos creímos que se había muerto. No, resucitó y va a ser glorificado. La primera parte de la gloria es la humildad. Cristo va a venir a reinar en gloria, brillante, glorificado, con luz, como no lo vimos. Como todo el mundo se confundió. Este no puede ser Dios. Se anda caminando. Pareciera que hay algo en la Biblia que la gloria se construye primero por medio de algo humilde. Cristo tuvo que ser humilde en su nacimiento, humilde en su caminar, humilde en su ministerio, y ahora Dios lo va a glorificar. Y muchos de nosotros somos orgullosos en el principio, orgullosos en el nacimiento, orgullosos en el desarrollo, y queremos que Dios nos dé gloria. ¿Por qué no me va bien en la empresa? Vuelva a ver para atrás. ¿Hay humildad o hay orgullo en los cimientos? Porque no me va bien con mi esposa. Que hay orgullo o humildad en los cimientos. Dios trae gloria después de un proceso precioso de humildad, de desprendimiento. ¿Por qué? Porque Jesús, eso es lo que Él nos enseña. Es el nombre sobre todo nombre. Y para terminar, quiero invitarlos. Y me invito a mí que seremos miserables viviendo para otro nombre. Y ustedes lo saben, un montón de ustedes lo saben. Si vivimos para el nombre si vivimos para Walmart, si vivimos para el nombre de una empresa, si vivimos para el nombre de una organización, si vivimos para un apellido, inclusive puedo ser miserable viviendo para el nombre de la Viña Escazú. Vamos a ser miserables. La invitación de hoy y de la humildad es vivir para ese nombre, el nombre que es nombre sobre todo nombre y se va a doblar toda rodilla. Vivamos para el nombre de Jesús. Ahí va a haber gloria, ahí va a haber exaltación. Quiero dejarlos con un pensamiento que espero que no sea muy crudo, pero a mí me ayuda y me llena de fe. Las personas orgullosas creemos que nos merecemos de todo. La pregunta clásica, ¿verdad? Que la tuvimos algunos o la tenemos.
que queremos que alguien se acerque a Dios y le hablamos a Dios y dice, no, yo no quiero oír nada de Dios porque hay sufrimiento en el mundo. Y nos empezamos a engrandecer nosotros, pues nosotros somos los que tenemos que saber, nosotros somos los juzgadores del mundo y nosotros, ¿verdad? Las personas orgullosas creen que se merecen de todo. Por eso es que hay diferentes maneras de vivir una prueba. Usted ve personas viviendo una prueba, aprendiendo, gozándose, viendo propósito, porque son humildes, porque saben que es parte de la vida. Pero otras veces nos llega una prueba y no la pasamos bien y no aprendemos y estamos stuck, estamos ahí trabados porque, ¿y cómo a mí? Una depresión a mí. ¿Pero por qué a mí? Las personas orgullosas creemos que nos merecemos de todo, pero las personas humildes, aquí viene la parte cruda, pero es muy profunda, pero las personas humildes sabemos que nos merecemos el infierno. Ay, Rodri, no diga eso. ¿Cómo va a terminar la charla con eso? Espérense. Las personas que logramos algo de humildad y que Dios nos trabaja en nosotros y somos humildes, nos damos cuenta que merecemos el infierno por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Pero después recordamos que Cristo pagó nuestras transgresiones y pagó nuestros pecados y nos salvó del infierno. Y ya no tenemos nada que ver con el infierno. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces estamos tan agradecidos y estamos tan maravillados de no ir a ese lugar y de lo que Él ha hecho por nosotros, que nuestra vida se la entregamos a Él para que Él haga lo que Él quiera con ella y sea una vida vivida en humildad. Entonces, los orgullosos creemos que nos merecemos de todo, pero los humildes sabemos que nos merecemos el infierno. Pero Cristo nos liberó del infierno. Cristo hizo todo por mí. Ahora yo quiero hacer todo por Él. Pongámonos de pie.